Dedican su vida a salvaguardar a las abejas meliponas. A cambio, estas las proveen de su apreciado néctar, que las alimenta saludablemente y con él elaboran otros productos de higiene y belleza. Por la pandemia, el grupo Xunancap, integrado por mujeres de Xhutzcap, explotaron su creatividad y conocimiento gastronómico para elaborar palanquetas artesanales. No salen nuestros jabones, pero de lo comestible vemos que sí sale y empezamos a elaborarlo. Tenemos la receta, solo es hacerlo para que sea más práctico. Al principio se nos quemaba, a veces no está bien cocinado, a veces nos falta un poco más de cocción, a veces, pero ahorita ya tenemos el punto. Se siente un sabor así ni quemado, así un sabor así exacto. A fuego lento preparan el caramelo con azúcar y miel hasta obtener la consistencia deseada. Agregan las semillas y trasladan la mezcla a un molde que mandaron elaborar con el carpintero del pueblo para facilitar el desmonte de los dulces que en cuestión de minutos se endurecen. Usamos el cacahuate, el ajonjolí, la pepita y el coco. Ya tienes tu semilla, lo lavas, lo secas otra vez, después que pase el tiempo lo alzas seco, lo tuestas y luego lo utilizas para hacer la palanqueta. Es más sano porque tiene grasas saludables. Para elaborar las palanquetas se emplean miel de abeja Apis mellifera, alimento que tiene gran importancia en el país, en especial en las comunidades indígenas, donde también la utilizan como remedio medicinal. Su alto contenido nutricional y energético se potencializa al combinarse con las semillas. Por eso las barras, más que un postre, son un antojo que aporta a nuestra salud. Con imágenes de Manuel Aque, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.